Buenos días, gracias por estar atentos a estas conferencias sobre Izcateopan, que van a durar una semana, comenzando hoy, el día 14 al día 18. Tenemos el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, está muy complacido de tenerlos a ustedes con nosotros, al doctor Jorge Veraza, al maestro Edilberto Morales y al doctor Pablo Moctezuma Barragán. El día de hoy y el día de mañana vamos a tener la intervención del maestro Edilberto Morales. Yo quisiera, desde luego, darle la más calurosa bienvenida y leer un pequeño preámbulo como presentación, como introducción a este ciclo de conferencias, a este seminario. Hace 71 años, en noviembre de 1951, Octavio Paz escribió un breve texto sobre Cuauhtémoc. En él decía que la voluntad de futuro pone de pie a los muertos e impone un orden a sus obras. Según lo entiendo yo, ese es justamente el propósito de este seminario: volver con los pasos de la maestra Eulalia Guzmán a la tumba de Izcateopan y desenterrar simbólicamente los restos del último tlatoani mexica para colocarlos a la luz del análisis y la razón contemporáneas. Las tesis de la maestra Guzmán han sido desechadas con cierta ligereza en favor de teorías oficiales que se han venido repitiendo durante décadas. Los análisis que nuestros invitados van a exponer en este seminario apuntan en un sentido que reivindica los minuciosos estudios de Eulalia Guzmán y el rigor científico con el que los llevó a cabo. Reivindicar es la palabra justa, pues ella fue difamada, menospreciada y ofendida hasta lograr su desvanecimiento en la memoria académica. La reparación de esa injusticia ideológica cometida contra esta mujer ejemplar es quizá el motivo central de las exposiciones que vamos a escuchar en estos días. Es muy probable, en eso confío, que estas conferencias estimulen nuevamente un debate que, no por haber sido hábilmente soterrado, ha sido definitivamente sepultado. Nos acercamos al 5º centenario del vil asesinato del joven guerrero que fue ahorcado en la selva de Tabasco. A propósito de este crimen, Bernal Díaz del Castillo escribió lo siguiente en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Lo cito: verdaderamente yo tuve gran lástima de Guatemus y de su primo por haberles conocido tan grandes señores, y aún ellos me hacían honra en el camino en cosas que se me ofrecían, en especial darme algunos indios para traer hierba para mi caballo. Fue esta muerte que les dieron muy injusta y pareció mal a todos los que íbamos. Volviendo al texto de Octavio Paz, termino diciendo que Cuauhtémoc y Cortés están vivos en nuestra imaginación como mexicanos y no dejan de luchar en el interior de cada uno de nosotros. Pero negar a uno es negar al otro y negarnos a nosotros mismos. No podemos reducir la historia al tamaño de nuestros rencores. Nosotros, los mexicanos contemporáneos, somos los que tenemos que decir las palabras finales del diálogo mortal que iniciaron Cuauhtémoc y Hernán Cortés. Este seminario es una aportación más a la configuración de ese diálogo. Jorge y maestro, pues, bienvenidos, y les cedo la palabra a Jorge Veraza para que nos haga favor de presentar al maestro Edilberto. Bueno, pues sí, han sido muy bien ponderadas las palabras con las que nos ha regalado para abrir este seminario el doctor Julio Flores. A mí me corresponde presentar al maestro Edilberto Morales Giles, que pues ha estudiado durante toda su vida el tema que hoy nos convoca,
el descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc en Iztacalpan. Es un tema que requiere de mucha investigación porque precisamente la excavación de la tumba, del entierro, requirió de mucha investigación antes de llevarse a cabo. Luego está estudiar la propia excavación y luego se generaron múltiples polémicas. Así que hay que seguir en los pasos de esta polémica y todas las intervenciones políticas, oficiales y no oficiales que hubieron. Así que de todo esto, el maestro Edilberto ha hecho una investigación acuciosa. Así que verán ustedes que vamos a escuchar muchas cosas que no sabemos acerca de un tema que está dado aparentemente por muerto, pero está muy vivo y palpitante. El maestro Edilberto Morales Giles ha dado clases toda su vida, bueno, desde que terminó sus estudios profesionales, ¿verdad? Clases en primaria, clases en secundaria, fue director de la secundaria de Iztacalpan y además de estos trabajos, generalmente clases de historia, pero además de esto se ha dedicado a ser un historiador especializado sobre este tema. Y actualmente él es el presidente, el jefe del Consejo de Ancianos de Iztacalpan, de la autoridad tradicional del pueblo, pues, ¿no? Y él aunó durante su vida esta vocación por la historia, por el legado secular que está precisamente allí en Iztacalpan, que en este pueblito encontraron refugio finalmente, después de ser asesinado y perseguido, los restos de Cuauhtémoc. Y ahora hay que cuidarlo, porque hay enemigos al lado, porque los españoles quieren proteger a Cortés, que fue quien lo asesinó, entonces tiene que mantenerse en secreto. Entonces, esa es la situación, nos retrotraemos 500 años, y esa es la situación sombría que tenemos y que sigilosamente se logra alojar finalmente, poner a resguardo los restos del jefe de la resistencia indígena. Esto es lo que nos convoca y esto es de lo que nos va a hablar el maestro Edilberto y, como les digo, según una muy acuciosa investigación. Sí, gracias, doctor. Gracias, maestro, por habernos invitado a estar aquí en esta ciudad histórica y pues con mucho gusto y con mucho agrado pues voy a dar la información que traigo preparada precisamente para estar este día aquí y pues decirles, por ejemplo, que la autenticidad de la tumba de los restos, todo es positivo. No hay nada que quede a oscuras, ni mucho menos en duda. La autenticidad está bien clara. Pero ahora, aquí lo más importante es que les voy a dar la información sobre cómo fue que se ocasionó todo esto. Porque no nada más descubrieron los restos y dijeron que sí y ya, no. Hay una secuencia mucho más antes, ¿verdad?, del descubrimiento, y que esa secuencia es la que da como originalidad a lo que tenemos en Iztacalpan. Primero, ¿cómo fue que se descubrió el secreto? ¿Quién guardaba el secreto? ¿O desde cuándo lo estaban guardando? ¿Sí? Bueno, aquí hay una historia que se va hasta 1520. ¿Por qué? Porque en las primeras batallas que tuvo la gente de nosotros con los invasores, Cortés se llevó a dos elementos que pertenecían
allá a Izcatiopan. Hoy se llama Izcatiopan, pero en aquel entonces se llamaba Zompancoahuil. Y toda esa región perteneció a la región Chontal, desde lo que es Tabasco, Oaxaca y el estado de Guerrero. ¿Sí? Y en ese entonces se llevaron a 2 prisioneros a Cuba por órdenes de Hernán Cortés. ¿Y por qué los llevaron allá? Porque Cortés, a su paso para acá, a México, dejó a su esposa Catalina Juárez en ese lugar. Entonces le mandó 2 elementos para que le sirvieran de mozos. ¿Sí? Mientras él iba a tratar de conquistar, de invadir aquí todo el territorio mexicano, y se dio prueba de ello, ¿verdad? En 1521, pues ya el 13 de agosto, él se hacía, pues ahora sí que dueño de todos estos lugares que había conquistado según él. Bueno, entonces, ya cuando hizo en lo que es la delegación Coyoacán del primer ayuntamiento, mandó traer a su esposa Catalina a Cuba. Pero resulta que al llegar aquí, Catalina traía un niño en brazos y Cortés sabía que él no podía tener esposa con hijos porque él era sifilítico. Cargaba aquí su sonaja que lo identificaba con ese mal. Entonces le preguntó que el niño que traía en brazos, que qué significaba. Dice, pues me lo regalaron allá. Y sonó lógico para él. Adelante. Pero los 2 chontales que venían ahí, que uno de ellos era el padre de ese niño, sabía que ella venía embarazada nuevamente. Y al estar ahí en el ayuntamiento, siempre tuvo la precaución de estar cerca de la recámara donde estaba Cortés con Catalina, porque sabía que iba a haber un problema. ¿Y cómo fue? Cuando este señor se dio cuenta que su esposa estaba embarazada, empezó el pleito entre ellos 2 y el chontal, como pudo, se metió, agarró a su niño y salió. Y en ese momento, dice, cuando él salía, Cortés estaba ahorcando a Catalina y la mató. Todo eso, ese asesinato fue conocido por todo, en aquella época, por toda la gente que rodeaba al ayuntamiento. Bueno, entonces el chontal agarró y se fue directamente a Zompancoahuil. Allá casó y tuvo otro hijo que se llamó Juan. Entonces, Cruz. Entonces ya estaba Juan y Cruz, los 2 hermanitos. Juan tenía apellido, Juárez, porque fue hijo de Catalina Juárez. Y Cruz no, porque no se usaba pues el apellido. Entonces resulta, ¿verdad?, que crecieron, y cuando al fraile Fray Toribio de Benavente le dijeron que fuera hacia el sur de la Gran Tenochtitlan a buscar la población de Zompancoahuil, porque le dieron la comisión de buscar el cuerpo o los restos del fraile Juan de Tecto, que fue asesinado precisamente el mismo día con Cuauhtémoc. Y de esa manera conoció a Juan y le dijeron la historia de Juan. Y él, al preguntar por las tumbas que tenían ahí, bueno, ahí le dijeron que estaba la tumba de Cuauhtémoc, nada más. Entonces él dijo, yo lo conocí, ese fue un señor de gran respeto. ¿Dónde lo tienen? Y le fueron a señalar, dice, no, él merece otro reconocimiento que tenga como tumba. Y lo vamos a hacer así como se hace de allá de donde vengo yo. A los principales los enterramos en las iglesias. Y buscaron el lugar, lo encontraron a unos metros al norte de donde estaba enterrado por primera vez, que cuando lo llegaron, y comenzaron a limpiar, a arreglar el terreno, y el 29 de diciembre de 1529
se hizo el segundo entierro. O sea, Montolinia exhumó los restos y los llevó a donde iban a hacer la iglesia. La fecha es 29 de diciembre de 1529. Y comenzaron, después de que lo sepultaron, comenzaron a edificar la iglesia, que fue dedicada a la Virgen de Santa María de la Asunción. Así se conoció la iglesia de Santa María de la Asunción. Ya enterrado, pasó el tiempo, 420 años. Y en 1949 se supo que allá estaba. ¿Pero por qué? Bueno, Juan y Cruz, que venían guardando el secreto, ¿verdad? Porque se los llevó Fray Toribio a esta ciudad, a Puebla. Y aquí se dice que Fray Toribio fue el que fundó esta ciudad, hoy se dice Puebla de Los Ángeles, ¿sí? Y aquí fue donde hizo los documentos. Y como se trajo a Juan y a Cruz, los preparó, los enseñó a escribir, a leer y a todo, y en 1537 los envió con todo el rollo en una piel de venado, y le dijo que lo llevaran, que era el documento donde él manifestaba a dónde había enterrado a Cuauhtémoc. Pero que no dijeran absolutamente nada, porque todo era peligroso. Todavía se pensaba que la gente que había dejado Hernán Cortés, pues buscaran el lugar, porque él decía que no había de quedar nada de lo que fuera de Cuauhtémoc. Y así se fueron, llegaron a lo que hoy es Ixcatiopan, en el centro ubicaron su casa, ¿verdad? Y ahí se guardó el secreto durante 420 años. Pero ellos tenían la consigna de ir entregando de generación en generación ese secreto, y quien recibía esos documentos tenía un nombre, o sea, la estafeta tenía que llamarse en ese momento, o a partir de ese momento, Amado Amador. Con eso se reconocía quién tenía el secreto. Y así fue hasta 1914, la antepenúltima estafeta fue el señor Florentino Juárez, el que, según los arqueólogos, él había inventado los documentos. Entonces, lo que hicieron fue, antes de morir, Florentino Juárez entregó los documentos a dos de sus hijas. Se llamaba Inés y Jovita. Ellos recibieron los documentos y lograron permanecer con el secreto ya en la Casa Juárez hasta 1943, porque ya en esa fecha también ellas se sentían cansadas y buscaron un familiar, y le tocó al doctor Salvador Rodríguez Juárez ser, pues, la última estafeta. Y lo mandaron traer a la Casa Juárez, a donde estaba Inés y Jovita, y ahí le entregaron los documentos que guardaban el secreto de la tumba de Cuauhtémoc, y le repitieron lo mismo, que llegaría el momento en que se diera a conocer, pero que de momento guardaran ellos toda la compostura de no decir nada. El doctor recibió eso, y en ese momento salieron los documentos de la Casa Juárez a la casa del doctor Salvador Rodríguez Juárez, ¿sí? Hasta 1943. En el 49 fue cuando el doctor Salvador, ¿sí?, en el mes de enero, había llegado un párroco ahí a la iglesia de Ixcatiopan, se hicieron de amigos y le facilitó los documentos para que él le diera lectura o describiera, porque muchas palabras estaban borroneadas y todo eso. Y el sacerdote descubrió que
que lo que estaba escrito era el mensaje de dónde estaba enterrado Cuauhtémoc, ahí en esa iglesia. Entonces el doctor pues recogió sus papeles y dijo, callada la boca, esa era la palabra del doctor Salvador, callada la boca, dijo, llegará el momento en que demos a conocer esto. Pero el sacerdote no se pudo, dice él, la emoción no le permitía quedarse callado. Y en el próximo domingo, 2 de febrero del 49, en la misa dominical, en vez de hablar de la palabra de Dios como es el sermón, dio a conocer a la gente que estaba en misa que en la iglesia estaba sepultado un rey y que se trataba de Cuauhtémoc. Y está aquí, bajo el altar mayor de la iglesia. Mucha gente joven se preguntaba, ¿verdad?, qué les estaba diciendo el padre. Pero muchos ancianos que sabían se empezaron a enojar y le empezaron a echar la culpa al doctor Salvador. Cuando salieron de misa, fue un regadero de pólvora, todo el pueblo empezó a saber eso, la autoridad también. Repito, los ancianos se enojaron, le empezaron a tener coraje al doctor Salvador Rodríguez Juárez, porque ya había descubierto lo que para ellos era un secreto y que no tenía que decir. Bueno, pues entonces, ya pasado el día domingo, el día lunes, el honorable ayuntamiento salió a la casa del doctor Salvador Rodríguez Juárez para entrevistarlo y preguntarle que el sacerdote había dicho algo sobre el rey Cuauhtémoc, que qué había de eso. Y el doctor Salvador Rodríguez Juárez dijo que sí, que efectivamente ahí estaba enterrado y que él tenía los documentos para comprobar todo lo que había dicho el padre. Y en ese momento comenzaron a dialogar autoridades y el doctor Salvador Rodríguez Juárez hasta que llegó el momento, el acta se estaba redactando, hasta que llegó el momento en que el doctor Salvador Rodríguez Juárez al presidente municipal, que en ese entonces se llamaba Juan Reina, agarró y le entregó toda la documentación envuelta en ese mismo cuero que se lo habían entregado a él. El presidente municipal, pues en ese entonces no sabían a prepararse, ¿verdad? Él ponía la huella cuando firmaba, o sea, dicen allá en Iztacalco, no conocía letra, pero era un hombre de mucha experiencia y logró ser el presidente municipal. Entonces, como consecuencia, recibe ese legajo y para mí es una cosa extraordinaria haber leído la frase que dijo, porque no fue un hombre universitario, no fue un hombre preparado, no fue un hombre que tuviera algún indicio pues cultural, más que la experiencia que le daba la vida, ¿sí? Entonces, cuando recibió eso, emocionado dijo, gracias doctor, recibo este legado que nos dejó el reverendísimo Fray Toribio de Benavente, que para mí en estos momentos es un gran tesoro. Esa fue la expresión de él. Está sentada en el acta. El acta yo la tengo. De allá, del 4 de febrero de 1949. ¿Sí? Y tan pronto regresaron al ayuntamiento después de que se cerró el acta, y él avisó al gobernador del estado, Baltasar R. Leiva Mancilla, que estaba en ese momento en Chilpancingo, gobernando al estado de Guerrero. A su vez, el gobernador avisa aquí a México al presidente Miguel Alemán, que era el presidente de la República, Miguel Alemán Valdés. Luego él a la secretaría al INA, y en el INA forman una reunión para ver quién o a quién iban a mandar a que fuera a Iztacalco a asesorarse de lo que se decía allá, que estaban los restos de Cuauhtémoc, que había documentos escritos por Fray Toribio de Benavente
y que iban a buscar a la persona indicada. Y en ese entonces, pues, ellos mandaron a la maestra Eulalia Guzmán para que fuera a Ixcatiopan. La maestra Eulalia Guzmán, según tenemos referencias, sí fue a cumplir con la comisión, pero no iba emocionada, ni mucho menos pensando en que lo que iba a encontrar allá, pues era una realidad. Ella llegó allá el 17 de febrero del 49, o sea, a los 16 días de que se había dado la noticia, y que ya en el periódico Universal, el periodista Moisés Mendoza había publicado y lo sabía todo México. A medida que fue pasando el tiempo, la maestra Eulalia en los documentos fue encontrando la veracidad de eso que tenía en sus manos. Y así se fue hasta septiembre. Pero en ese lapso no solamente allá hizo los estudios, sino que se vino también aquí a México, a los archivos de la Nación, a consulta a la iglesia también, porque se trataba de una iglesia, ¿no? Y ellos son cuidadosos, daban la información y aquí estaban los expedientes. Y efectivamente, la maestra Eulalia Guzmán aquí encontró que en 1809 llegó un sacerdote a Ixcatiopan que quería hacer el cambio del altar mayor. Entonces la estafeta, Amado Amador, dijeron, no, ese no se puede tocar. Y como ellos ordenaban, entonces para poder parar eso tuvieron que llegar aquí a México y se fueron a la central de la iglesia, y Manuel de la Concha, que era en ese entonces 1810, ordenó al sacerdote que no tocara el altar mayor, porque los que habían venido de allá, que eran Amado Amador, decían que había unas cenizas sagradas que estaban sepultadas ahí y que ese lugar no se podía mover. ¿Correcto? El padre obedeció y no se tocó, pero ya estaba el antecedente desde 1810 de que allá estaban los restos, ¿sí? Aquí en la iglesia lo confirmó. También tengo el documento original que la maestra Eulalia dejó, que sacó de aquí de México, de la arquidiócesis. Bueno, y de esa manera la iglesia no se tocó y continuó los estudios la maestra Eulalia Guzmán, ¿sí? Tengo las cartas también de la maestra Eulalia Guzmán, donde lugar que visitaba, a través de una carta avisaba a Ixcatiopan qué lugar visitaba y qué era lo que andaba investigando ahí. Y así llegaron hasta el mes de septiembre, cuando ya habían adquirido también el permiso de derribar el altar mayor, pero ahora sí, por algo que indicaba que había bajo ese altar. Y el 3 de mayo se levantaron las actas y el día 4 comenzaron a derribar el altar. Y de esa manera, el 26 de septiembre, encontraron la tumba y los restos, que era el objetivo que perseguía la maestra Eulalia Guzmán, porque a ella le habían hablado de documentos y de tumba, y el 26 de septiembre tenía la comprobación de esa investigación que ella había hecho. Pero ¿cómo llegó el secreto? A partir de la familia Juárez, que fueron los que fueron transmitiendo de generación en generación el secreto. ¿Y quién fue Catalina Juárez? Fue la esposa de Hernán Cortés, y que mantuvo relaciones con el Chontal, y de ahí nació Juan Juárez. Y él fue el que guardó el secreto, y conforme iba pasando el tiempo y se sentían cansados, buscaban la próxima estafeta, que recibía el nombre, ya lo dije, de Amado Amador. Y de esa manera, el secreto estuvo en Ixcatiopan más de 400 años. Pero definitivamente, ¿verdad? Fue yo lo digo así,
aparte de la emoción, fue una gran fiesta. Una gran fiesta en la que pues el pueblo, el Estado y toda la nación recibieron con beneplácito esa noticia de que se habían descubierto los restos de Cuauhtémoc. ¿Sí? Primero, el día 26, la maestra Eulalia, el doctor y todos los peones y el pueblo se reunieron y vieron que ahí estaba la tumba. Al día siguiente ya llegó el gobernador Baltasar R. Leiva Mancilla y también llegó la comisión de Lina que encabezó Marquina, Silvio Zavala y Alfonso Caso. ¿Sí? Y cuando ellos llegaron allá, bueno, el gobernador estaba emocionado y bajó a la tumba, vio, y cuando ellos llegaron también vieron todo eso. ¿Y sabe cuál fue su manifestación? Le voy a pedir aquí al doctor que él me haga favor de leer, porque yo soy de Iztacalpan, puedo decir muchas cosas a mi favor o puedo inventar, pero esto está escrito. ¿Sí? Y esto fue lo que expresó la comisión de Marquina. Alfonso Caso y Marquina en Iztacalpan. El 29 de septiembre, 3 días después del descubrimiento, llegaron a Iztacalpan el licenciado Caso y el arquitecto Ignacio Marquina. Vinimos, dijo Caso. 3 días después del descubrimiento, llegaron a Iztacalpan el licenciado... Vinimos, dijo Caso, el arquitecto Marquina y yo, a ver las exploraciones de la señorita Eulalia Guzmán. Y hemos encontrado que ha hecho un descubrimiento sumamente importante. No solo desde el punto de vista de la historia, sino de la patria misma, ya que Cuauhtémoc es uno de los héroes máximos de México. Esta entrevista que celebramos con el descubridor de la tumba número 7 de Monte Albán se publicó en el Universal el 1 de octubre de 1949. Esta es nota de Moisés Mendoza, me imagino, ¿verdad? ¿Cómo? Esta es la nota que pone Moisés Mendoza. Y sigue. O sea, es una entrevista que Moisés Mendoza, el periodista, le hace a Alfonso Caso. Y entonces dice que cuándo se publicó, ¿verdad? Y prosigue hablando Caso. Naturalmente, agrego, es la profesora Guzmán a la que le corresponde dar a ustedes explicaciones sobre este asunto, pues no me gusta meterme en terrenos ajenos. Se le preguntó qué opinaba sobre el sitio donde deberían reposar las cenizas del joven abuelo, y fue contundente en la respuesta. Si Iztacalpan las guardó durante 4 siglos, tiene derecho a seguir guardando. Se extendió en consideraciones respecto al monumento que debe erigirse al rey Cuauhtémoc y dijo que, a su modo de ver, una vasta porción de Iztacalpan, inmediata al lugar del histórico hallazgo, debe convertirse en Museo de Cuauhtémoc, donde se guarden reliquias, se presente la gran historia del personaje y, de ser posible, se construya la ruta probable que siguieron los indios que lo condujeron desde el lugar del sacrificio hasta Iztacalpan. Proeza en verdad extraordinaria. Fue más allá y anunció que el gobierno de la República y el de Guerrero rendirían un gran homenaje al último soberano de Tenochtitlan. Como la entrevista con el licenciado Caso la celebramos después de que había observado detenidamente el sitio donde se hallaron los restos de Cuauhtémoc, quisimos conocer su opinión respecto a las características de la tumba. No es, desde luego, dijo, nada parecido a las tumbas arqueológicas que exploré en Monte Albán,
porque allá sabíamos de antemano hasta su orientación. La tumba de Cuauhtémoc era en realidad un escondite, por las razones de todos conocidas. Respecto del gran Momoxtli, donde según tradición estuvo el palacio de los mayores de Cuauhtémoc, al sur del pueblo de Izcatiopan, el licenciado Caso nada quiso opinar, porque la milpa, entonces muy crecida, no permitía observación satisfactoria. Admitió que se advertía una explanada. Se habló también en la entrevista de las opiniones que diversas personas habían emitido en la Ciudad de México mientras se hacía la exploración. Y Caso hizo la defensa de la investigadora en estos términos cálidos y combativos. En realidad, se olvida que Eulalia Guzmán es una persona de amplia preparación para las tareas que ha desarrollado tan felizmente. No se tiene en cuenta que hizo estudios en Alemania y que permaneció 5 años en países europeos estudiando en los archivos y bibliotecas manuscritos mexicanos. ¿Quién de sus detractores podría decir que ha pasado igual tiempo en semejante labor? El licenciado Caso no lo olvidaremos fácilmente. Está hablando ahora el reportero Moisés Mendoza. El licenciado Caso, no lo olvidaremos fácilmente, estaba accesible, comunicativo. Hablamos con él hasta de las consejas volanderas sobre el tesoro de Cuauhtémoc. Al exponerle la cuestión respondió: eso es muy natural cuando ocurre un acontecimiento como este que estamos presenciando. Todos quisieran que sus deseos se realizaran y razonan de este modo: si ha aparecido la tumba de Cuauhtémoc, ¿por qué no ha de aparecer el tesoro?, contestó. Bueno, aquí la opinión de la comisión que fue del INE y que fue rotundamente a favor del trabajo que había realizado la maestra Eulalia Guzmán. Aprobada. Y después de eso vino la emoción de muchos políticos que se hicieron presente allá en Izcatiopan. Vino ahora sí la fiesta grande de saber que en Izcatiopan estaba la tumba. ¿Sí? Y eso lo manifestaron de la siguiente forma. Manifestaciones de nacionalidad. No hay precedente en la historia de México de una exaltación colectiva como la que produjo al saberse que los restos de Cuauhtémoc habían sido encontrados. La capital, la provincia, el campo vibraron de patriotismo. Los maestros hablaron a sus alumnos de Cuauhtémoc. Se advirtió cuán poco se sabía de él. Diariamente grupos de niños acudían al Paseo de la Reforma en la Ciudad de México para colocar al pie de la estatua del héroe los humildes ramilletes que llevaban en los tallos el calor de las manecitas devotas. El pueblecillo guerrerense, tumba del héroe, se convirtió a la vez en altar patrio. De todas partes de la República llegaron comisiones a rendir tributo y a cubrir de flores el sitio del hallazgo. Izcatiopan, capital del estado de Guerrero, durante las 24 horas del 12 de octubre de 1949, decretado por la legislatura del propio estado.
Acudieron los 3 poderes del Estado y 2 de la Federación. Se hicieron representar el legislador con sus 2 cámaras y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pronunciaron discursos el presidente de la legislatura del Estado, Juventino Pineda y Ortega, el senador y licenciado Donato Miranda Fonseca, el diputado federal licenciado Mario Colorado Iris, el licenciado José López Bermúdez en representación del Partido Revolucionario Institucional, PRI, o sea, el partido en el poder, y el profesor Molina Betancourt, director general de Asuntos Indígenas. Niños de las escuelas secundarias y primarias de Iguala, Teloloapan y otras poblaciones acudieron uniformados, portando banderas y con bandas de guerra. Grupos indígenas guerrerenses también estaban allí. En la nave del templo resonaron palabras emocionadas de patriotismo. El diputado Colorado Iris dijo que Cuauhtémoc fue derrotado en defensa de su ciudad y de su imperio, no por falta de valor o patriotismo, sino por una técnica más avanzada. Lo llamó símbolo de patriotismo y de entereza. Prefirió el sacrificio a traicionar a su patria, afirmó. El senador Miranda Fonseca hizo el elogio de los ancianos de Izcatiopan, que con su secreto, guardado durante generaciones, hicieron posible preservar las cenizas del héroe, y tuvo también un recuerdo para el insigne fraile Motolinía, quien, según la tradición y los documentos, hizo el entierro del rey y señor de México, López Bermúdez. Consideró que ya no está incompleta la fiesta de la raza para la América, desde el momento en que ocurrió el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, a quien llamó la más alta torre del honor nacional. Profesor Molina Betancourt. Examinando la civilización que trajo a México la conquista, dijo, ciertamente era más avanzada en lo mecánico, pero no en lo espiritual. ¿Qué nos enseñó? ¿Acaso el heroísmo? Aquí está Cuauhtémoc, que es maestro en esta elevada cualidad humana. El licenciado Teófilo Olea y Leiva, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no habló en la ceremonia, pero hizo esta declaración. Izcatiopan es el santuario de la patria y la entraña misma. Cuauhtémoc es el símbolo más puro de nuestra nacionalidad. Es el centro que uno, es el tronco, es el recio patrón en que se injertó nuestra raza. Solo es comparable su grandeza al heroísmo y santidad de los misioneros que, como Motolinía, guardaron el secreto con el pueblo de México. Siempre he creído que el signo más espectacular de la inteligencia es la memoria, pero el signo de la inteligencia más apreciable es la discreción. Bastante en torno a la tumba de Cuauhtémoc revela la inteligencia de este pueblo, o sea, el genio de los mexicanos. Hablando de quienes se empeñan en considerar a Cortés como padre de la nacionalidad mexicana, dijo el ministro, allá ellos, nosotros nos quedamos con lo nuestro. El profesor Constantino
Cabrera. Muy bien. Bueno, lo que mencionaba, después de la presencia de la comisión de Lina, vinieron todas las, pues ahora sí que las palabras que elevaron en ese momento la figura de Cuauhtémoc y dando a conocer, pues, y reconociendo a Iztacalpan como la tumba de Cuauhtémoc. Eso, ya la maestra Eulalia, dentro de su investigación, había hecho real, porque su investigación fue científica como ella acostumbraba. Pero después, posteriormente, el doctor Quirós Cuarón, para corroborar, para confirmar, fue comisionado exactamente por el Banco de México. Y llegó y también hizo lo mismo. Llevó su equipo para que pues hicieran el estudio y de antemano comprobaron, ¿verdad?, que efectivamente lo que había investigado y había descubierto la maestra Eulalia, todo tenía una prueba de que era verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la maestra Eulalia concluyó sus estudios dando un resumen amplio con todos los elementos que lo acompañaron de aquel entonces como científicos, y al final resumió con ellos que daban su veredicto exactamente como ellos consideraban que habían encontrado ahí la verdad. ¿Cómo no, maestro? Son las conclusiones a la presentación que da Eulalia Guzmán de todo el descubrimiento. 1. Los documentos, aun siendo copias y resumen de una tradición oral, elaborados precisamente para evitar que éste se perdiera o deformara, contienen datos auténticos que de ninguna manera pudieron ser manipulados por su autor, don Florentino Juárez, pues el 90% de su contenido y sus implicaciones fue conocido por investigadores de alto nivel en fecha posterior al descubrimiento y en otros países o continentes como producto de una concatenación de datos y hechos aislados a los que en su tiempo don Florentino jamás pudo tener acceso. 2. La firma de Toribio de Benavente Motolinia, estampada en los documentos fundamentales, tras minuciosos estudios grafológicos, resultó ser auténtica. 3. Las tradiciones y folclore de la región, por su contenido tan ligado al hecho y su ancestral origen, pues datan de la época misma de la colonia, aportan un importante porcentaje de autenticidad en cuanto a fechas, traslado y destino. 4. La excavación y los datos que de ella se obtuvieron, tales como fechas de construcciones superpuestas, falta de cimentación, momostli y finalmente la propia fosa, prueban fehacientemente su autenticidad y la imposibilidad de un entierro fraudulento, a la vez que revelan precauciones inusitadas para evitar alguna violación o adulteración. Este punto merece explicación, porque resume cosas que ya Eulalia Guzmán explicó. Dice, la excavación y los datos que de ella se obtuvieron, tales como fechas de construcciones superpuestas, es decir,
que primero se llevó a cabo el entierro. Luego del entierro se hace un momoxtle, una pila de piedras en forma piramidal de 4 metros de largo por 1,5 de alto y más o menos 2 metros de ancho. Eso es lo que está cubriendo la tumba que está abajo, ¿no? Luego se llena de tierra. Entonces son fechas sucesivas de construcción. Luego se echan pisos, piso blanco, piso de tepetate. Luego se vuelve a echar tierra y ahí es donde se encuentran los primeros sepulcros. Es decir, debajo de sepulcros de curas hay una serie de pisos de curas de la iglesia, pues, que oficiaban. Abajo de esos sepulcros se encuentran los 2 pisos y luego tierra, luego el momoxtle y luego hasta el fondo, a 2,5 metros de profundidad, se encuentra la cista en donde están los huesos de Cuauhtémoc que se encontraron. Bueno, arriba de las tumbas de los señores curas ya está el piso de la iglesia y el altar de 30 toneladas de peso, de piedra, de mármol y demás. Bueno, entonces aquí dice, falta de cimentación. Estas son las construcciones superpuestas. Y luego falta de cimentación, es decir, que el altar no tiene cimentación, aunque es tan pesado. Entonces, y después vienen estas capas y está el momoxtle, dice aquí. Y finalmente la propia fosa. Yo primero les platiqué de abajo hacia arriba, que es como se comenzó, pero como la manera en que lo encuentra quien va a excavar, pues es de arriba para abajo. Entonces se encuentran estas capas superpuestas y se percata que las fechas más antiguas están abajo y las más nuevas están en la parte superior, y que además no se puede acceder a las partes profundas porque el altar está sin cimientos. Esto es a lo que se está refiriendo. Y finalmente la propia fosa, prueban esta secuencia y fechas de construcción, prueban fehacientemente su autenticidad y la imposibilidad de un entierro fraudulento, porque pues, ya todo construido y haces un hoyo para meter ahí, para meter unos restos de quién sabe quién, y se te cae encima el altar que no tiene cimentación. Eso es a lo que se está, a este problema, a lo que se está refiriendo Eulalia Guzmán. Prueban fehacientemente su autenticidad y la imposibilidad de un entierro fraudulento, a la vez que revelan precauciones inusitadas de quien hizo todo el entierro para evitar alguna violación o adulteración. Todo esto que se encuentran conforme van excavando tienen que deducir cómo fue construido, no solamente cómo fue construido, cómo fue planeado. Por eso dice al final, revelan precauciones inusitadas de las personas que hicieron el entierro y las sucesivas construcciones para evitar alguna violación o adulteración. Ahora sí, el quinto punto. La placa oval de cobre nativo, laminada a golpe y en frío. La leyenda y el sistema empleado para acuñarla, la leyenda en la placa de cobre, así como el estudio de oxidación que se realizó en todas las piezas metálicas, prueban que éstas no pudieron haber sido oxidadas artificialmente al encontrarse marcadas huellas de contacto entre unas y otras, fenómeno que solo se produce lentamente y a través de siglos, oxidación que, por su naturaleza, ratifica su autenticidad. 5. O la quinta conclusión. La placa oval de cobre nativo, ya estábamos en la 5. 6. El estudio paleográfico de los caracteres de la placa
Y la placa tiene una leyenda que dice Rey acentuado, S mayúscula, punto, Cuauhtémoc. Rey S Cuauhtémoc, Rey y Señor Cuauhtémoc. O Rey y Excelentísimo Señor Cuauhtémoc. Bueno. El estudio paleográfico de los caracteres de la placa, estos que les acabo de mencionar, y la comparación gráfica con los de la época, la E copulativa, Rey Rey es Señor. El estudio paleográfico de los caracteres de la placa y la comparación gráfica con los de la época, la E copulativa y en especial los números 1525, diagonal 1529, autentifican por sí solos la originalidad de la escritura y el contenido de la leyenda, a la vez que constituyen una réplica a las objeciones que al respecto presentó en su momento la comisión del INAH. Se refiere a la primera comisión, Marquina Zavala, que se instituyó en 1949, en octubre. O sea, están dando noticia del descubrimiento el 26 de septiembre de 1949, llega Marquina Zavala, llega Marquina y Alfonso Caso 3 días después y dicen que todo está en perfectas condiciones, que la investigación ha sido muy buena, pero, sin embargo, ellos se encargan de echar a andar una siguiente comisión y ya está funcionando en octubre, ¿no? 15 días después, ya está funcionando y a principios de noviembre, en 15 días escasos, presenta su dictamen negativo respecto de la autenticidad del hallazgo. Esto es a lo que se refiere, ¿no? Dice Eulalia Guzmán, dice, todo esto, el estudio paleográfico de los caracteres de la placa, la E copulativa, autentifican por sí solos la originalidad de la escritura y el contenido de la leyenda, a la vez que constituyen una réplica a las objeciones que al respecto presentó en su momento la comisión del INAH. Séptima conclusión. El examen antropológico y anatómico de los huesos, ¿no?, prueban que se trata de una persona del sexo masculino, de una edad de 25 a 30 años, alto y atlético, y que los restos son viejos de siglos, como lo prueba la notable disminución de calcio, desaparición de trabéculas, así como el bajísimo peso específico. Son huesitos muy ligeros. Todo ello prueba inequívoca de autenticidad. Octava conclusión. Los exámenes radiográficos efectuados a las piezas maxiodentales en relación a los 2 maxilares superiores, de integridad casi completa y de 5 piezas dentarias implantadas, 3 molares y 2 premolares, así como respecto a las posiciones relativas entre las zonas del maxilar y el paladar, ratifican que se trata de una persona de aproximadamente 25 años. Sobre todo por el desgaste de las piezas y el desarrollo del proceso alveolar, datos concordantes con los obtenidos en otros estudios relativos a los huesos y que corroboran evidentemente su autenticidad. Novena y última conclusión. En general, los exámenes químicos y espectrográficos de los huesos, de la tierra y demás objetos que estuvieron en contacto, establecen la presencia de cobre y hierro. O sea, que hay cobre y hierro en los huesos.
porque estuvo en contacto, porque los huesos estuvieron en contacto con cobre y el hierro de la tierra. El primero, el cobre, en pequeñísimas cantidades y el segundo en proporción mayor. Situación que es decir, el hierro en proporción mayor. Situación que se produce a sabiendas de que huesos, objetos de cobre y tierra debieron coexistir en proximidad durante siglos y por lo tanto una clarísima prueba más de su autenticidad. Así pues, Eulalia Guzmán el 26 de septiembre dice que aquí están los huesos de Cuauhtémoc porque ha hecho un estudio de los documentos de la tradición oral y hace la excavación y encuentra el entierro. Estas son las pruebas que tiene Eulalia Guzmán en 1949, el 26 de septiembre. Y aquí ahora vemos otra serie de pruebas que fueron hechas posteriormente justamente para contestar a la impugnación de la Comisión Marquina Zavala, ¿no? Entonces dice, así pues, así concluye, el problema de la autenticidad de estos hechos queda resuelto hasta por eminentes sabios mexicanos y extranjeros que en ello participaron, a cuyo juicio bastaría tan solo una pequeñísima fracción de cualquiera de los huesos para probarlo. Este fue el objetivo de la maestra Eulalia Guzmán. A esa comisión fue la que le dieron estudiar documentos y posteriormente encontrar la tumba. Y aquí lo está demostrando. Encontró documentos con veracidad y también la tumba, la cual fue descubierta el 26 de septiembre de 1949. Y de esta manera, la maestra escribió este documento, ¿sí?, donde ampliamente está demostrando que efectivamente lo que encontró en Ixcatiopan lo fue detallando en este documento que dice pruebas y dictámenes de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, ¿sí? Algo que probablemente sorprenda a muchos porque, aparte de que, bueno, encontró esto y que es el árbol genealógico de todos los guerreros tlatoanis, porque así era el título de ellos, que gobernaron la Gran Tenochtitlan, ¿sí? ¿Y dónde encontraron esto? En los documentos de Ixcatiopan. Aquí dice cómo se fueron distribuyendo los tlatoanis. Desde el primero a Camapistle, Huixilihue, Chimalpopoca, Ixcoal, Moctezuma Huilicamina, Atzayacan, Tizoc, Ahuitzol, el octavo, que en el futuro sería el abuelo de Cuauhtémoc, y ahorita lo vamos a explicar. Después de la muerte de Ahuitzol en 1502, y que todavía conoció a su nieto Cuauhtémoc, porque él nace en 1501, entra Moctezuma Xocoyoc, al que le tocó allá en el 1519 recibir a Hernán Cortés. Luego, después de la muerte, después de que lo mata Moctezuma, entra el otro tlatoani que luchó con Cuauhtémoc en esa batalla donde hicieron llorar en el famoso árbol que le pusieron aquí ellos, el árbol de la noche triste, y que para nosotros los mexicanos fue el árbol de triunfo, porque a pesar del poder que traían ellos en armas, los mexicanos salieron adelante. Cuitlagua, acompañado de Cuauhtémoc.
A la muerte de Moctezuma ya sube Cuitlahua. Él duró poco porque fue contagiado por la viruela negra. Contagio que trajeron allá. La primer pandemia que se suscitó y que mató miles de gentes aquí en México. Posteriormente, al morir, hicieron el Tlatocan para elegir al nuevo gobernante y ya ahí fue que el 6 de febrero de 1521 sale electo el joven abuelo Cuauhtémoc. 3 meses después se estaba iniciando la batalla porque da nueva embestida Hernán Cortés, ya acompañado de toda la región de Tlaxcala, y que pues no fueron tantos ellos ni tantos españoles los que había, pero que pudieron porque usaron la pólvora, el arma fue lo que acabó, ¿verdad?, a la gente de Cuauhtémoc. Se dice que cuando ellos llegaron aquí traían 2 cañones para la embestida que dieron después a la Gran Tenochtitlan, eran 8 cañones y ya tenían más pólvora, más armas para combatir. De lejos mataban, en cambio nuestra gente tenía valor. Por falta de valor no le ganaron, sino fue el arma. Ellos de lejos y nuestra gente era la que peleaba frente a frente, pero no fue posible eso. Y aquí, este árbol genealógico aparece en Iztacalco. De ahí, la maestra empezó a ver la veracidad y empezó a escribir, ¿verdad?, la historia en una forma detallada. Aquí está la parte de la maestra Eulalia Guzmán, ¿sí?, de este lado. Y se resume en lo que el maestro ahorita le pedimos que diera lectura, en 9 puntos, donde esto concluye. Ampliamente está aquí, y aquí el resumen y la conclusión a que llegaron. Y dice ahí algo bien importante, ¿verdad? Basta una fracción de huesos para demostrar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc allá en Iztacalco. Ya cuando entra a la investigación científica también para comprobar lo que había hecho la maestra Eulalia Guzmán, y que no nada más se creyeron en esto, sino que fueron al campo a investigar, y el doctor Alfonso Quirós Cuarón estuvo precisamente en Ixcatiopan, donde se le dieron todas las facilidades y él logra, ¿verdad?, establecer en Ixcatiopan el estudio. Ahí está el doctor Alfonso Quirós Cuarón en una mesa que le pusieron en la iglesia de Santa María de la Asunción y que está viendo cada uno de los huesitos, ¿verdad?, cada uno de los huesitos de los restos de Cuauhtémoc, sí. Y pues él también dio su veredicto al Banco de México, porque lo habían comisionado de ahí, del Banco de México, y expresó lo siguiente. Le voy a pedir aquí a mi esposa que nos haga favor de leer en voz alta desde arriba, Sí. fuerte. El 26 de septiembre de 1949 se descubrió bajo el altar mayor de la iglesia de Santa María de la Asunción de Ixcatiopan, Guerrero, la tumba que contenía los restos óseos de Cuauhtémoc y diversos objetos, entre los cuales se encontró una placa de cobre nativo que bajo el signo de la cruz tiene la siguiente inscripción: 1525-1529,
Rey E.S. Coatemu. La autenticidad del descubrimiento ha quedado científicamente probada por la existencia de una tradición oral, de un folclore, así como por los documentos y por los siguientes estudios técnicos que han intervenido, lo mismo las ciencias físico-materiales que las biológicas y las culturales, todas ellas absolutamente concordantes en sus conclusiones. El señor ingeniero civil José A. Cuevas demostró que la fosa se construyó antes que la iglesia y que se conservó inviolada hasta el día 26 de septiembre de 1949, en que fue descubierta. El señor profesor don Luis Chávez Orozco y don Alejandro von Wettenau han precisado históricamente que la iglesia de Santa María de la Asunción de Ixcateopan, Guerrero, ya estaba construida antes del año 1539. El estudio químico de los objetos de metal encontrados en la fosa, realizado por los señores ingenieros Rafael Illesca, Díez de Urbadinia y Rafael Molina Berbeller, determina que estos objetos son de cobre nativo y que las oxidaciones que los afectan son naturales y producidas por el curso de los siglos. Los señores doctores Carlos Grafet Fernández, Octavio Cano Corona y Marco Moskinsky del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México, por su estudio cristalográfico de una muestra de óxido de cobre de la placa oval de la inscripción, corroboran las conclusiones del estudio químico. El señor doctor en matemáticas, don Enrique Bustamante Lee, aplicando la teoría sobre oxidación de metales de N. Cabrera y N. F. Motz, calculó la edad de la placa oval de cobre por sus oxidaciones y obtuvo una edad de más de 400 años. Los estudios antropológicos y de medicina legal de restos óseos descubiertos en la tumba permiten afirmar que dichos restos son muy antiguos y en su inmensa mayoría corresponden a un sujeto de complexión atlética de 25 a 30 años de edad. El estudio histológico y espectrográfico realizado por el maestro don Isaac Ochoterena en un fragmento de hueso de los descubrimientos en la tumba, que revela la existencia de cobre dentro de los canales Havers, permite afirmar que coexistieron por un muchísimo tiempo los restos óseos dentro las placas de cobre, tal como fueron encontrados en la tumba. Los estudios técnicos de la inscripción de la placa encontrada en la tumba bajo el signo de la cruz tiene grabado 1525-1529, Rey E.S. Coatemu, realizados por las señoritas profesoras Ana María Cortés Herrera y Eulalia Guzmán, así como por el señor Eduardo Mungía y el señor ingeniero Ignacio Díez de Urbadinia, permiten afirmar que todos y cada uno de los signos grabados de la inscripción son del siglo XVI. En un documento recogido por la señorita profesora Eulalia Guzmán en Ixcateopan, Guerrero, de manos del señor don Salvador Rodríguez Juárez, depositario de la tradición oral, los señores Eduardo Munguía e ingeniero Ignacio Díez de Urbadinia,
Precisaron que fue escrito con tinta simpática, jugo de frutas, y que el fragmento de firma que aparece en él corresponde al grafismo de Motolinía. En consecuencia, asumiendo plenamente nuestra responsabilidad histórica, declaramos solemnemente que existen realmente los restos humanos de Cuauhtémoc, que son los que se encuentran a la vista del pueblo en la iglesia de Santa María de la Asunción de Ixcateopan, Guerrero. Restos cuya presencia materializa el patrimonio cívico de la nación y el paradigma de la mexicanidad. México, Distrito Federal, agosto 30 de 1950. Eulalia Guzmán, Alfonso Quirós, José Gómez Robleda, Isaac Ochoterena, Ignacio Díaz de Urbanvidia, Eduardo Munguía, Luis Chávez Orozco, José A. Cuevas, Eduardo Bustamante, Ana María Cortés H., Rafael Molina B., Rafael Illesca F. Esta es la comprobación científica que mostró el doctor Alfonso Quirós Cuarón. Entonces, pues, yo creo que hoy que fuimos invitados para estar aquí, estamos basando esta conferencia de informativa con bases, con documentos y, pues ahora sí, lo dije al principio, nos fuimos un poquito más atrás para saber cómo nació el secreto, cómo se fue dando de generación en generación, hasta llegar el momento en que la última estafeta, en 6 años que estuvo en su poder la documentación, la dio a conocer en 1949. De ahí se vinieron todas estas cosas, los estudios, pues ahora sí, las palabras, ¿verdad?, en favor de lo que había hecho la maestra Eulalia Guzmán, de que todo estaba bien, y al final la comprobación científica, tanto de la maestra Eulalia Guzmán, como también del doctor Alfonso Quirós Cuarón, que fue el que al último dejó eso en el Banco de México. Ahí está la respuesta. Hace apenas unos meses estuvimos en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de Guerrero, donde se dio a conocer un documental de Cuauhtémoc, y precisamente lo que sobresale es que el que hizo ese documental entró a los archivos del Banco de México, le dieron permiso y encontró exactamente la respuesta del doctor Alfonso Quirós Cuarón, de que los restos que están allá pues son científicamente comprobados que son los de Cuauhtémoc, ¿sí? Posteriormente, pues ya también fue invitado por la maestra Eulalia Guzmán más personajes que fueron allá a ver los restos, entre ellos el distinguido maestro Diego Rivera. Él estuvo allá y lo mismo con todas las facilidades, ¿verdad? Le pusieron la mesa y hizo la figura humana y distribuyó los restos, y cuando terminó de haberlo formado, su expresión fue la siguiente, dice: aquí está Cuauhtémoc. Entonces, por verdaderos estudiosos, investigadores, conocedores de la historia de México, Cuauhtémoc allá está la tumba. Y como en este momento podríamos decir, Puebla, ¿quién fundó Puebla? El fraile Fray Toribio de Benavente, así lo manifiesta la maestra Eulalia. De allá de Ixcateopan, el fraile llegó a Puebla, y aquí en Puebla fue el que empezó a trabajar
con más hermanos que lo acompañaban. Otra. Allá dice, aparecen documentos escritos con tinta simpática. Invisible, pues. Exactamente. Tinta invisible. Y inclusive su firma de Fray Toribio, ¿sí? ¿Qué es la tinta simpática? De todos los cítricos, ¿verdad? Hacen una mezcla y de ahí sacaban la tinta. Y la maestra Eulalia Guzmán manifiesta, esa era la forma del fraile Fray Toribio de Navarrete de dejar un mensaje. Aquí, cuando fundó a Puebla, también dejó el mensaje en tinta simpática. Aquí en este documento que le acabo de demostrar, ¿sí? Y en la primera parte, la maestra Eulalia manifiesta eso, de que en esta primera parte está donde la maestra manifiesta que dejó escrito que él llegó aquí y empezaron a poner las primeras huertas de cítricos, manzana, limón, mandarín y todo eso, y de ahí hizo sus tintas simpáticas y dejó el mensaje aquí, que él con sus hermanos habían hecho las primeras huertas de esos cítricos, ¿sí? Esa era la forma también que él dejaba mensajes. Entonces, yo quiero decir en este momento, ¿verdad?, que en cierto punto Ixcateopan hoy, con Puebla, hace 500 años, pues como que nos hermanaron, ¿verdad? Porque el que fue allá a sepultar a Cuauhtémoc fue el mismo que vino a fundar esta gran ciudad, Puebla, ¿sí? Y que de aquí se fueron, eso que quede presente, ¿verdad? De aquí se fue Juan y su hermano Cruz con el tambache envuelto en piel de venado, donde llevaban el secreto de Cuauhtémoc, porque aquí fue a donde Fray Toribio de Benavente hizo las cartas para dejar dicho a dónde había enterrado a Cuauhtémoc y a dónde lo había sepultado, fecha y todo. Entonces, de aquí se llevaron el secreto, de aquí de Puebla, ¿sí? Y eso, pues, como que nos hermana, ¿verdad? Aquí se hicieron los documentos y el resultado estaba allá. Y se comprobó en 1949. ¿Quién lo hizo? La maestra Eulalia Guzmán. ¿Quién más? El doctor Alfonso Quiroz Cuarón. ¿Quién participó? El maestro Diego. ¿Y quién más corroboró todo eso? Nada menos que el maestro Saturnino Telles Reyes, que fue el que encontró y el que estudió el Códice Tlapa, ¿sí? Y ese lo encontró en el museo más grande de aquí, que es el Alfeñique, un museo histórico en donde encontró él el códice, ¿sí? Y bueno, tal vez muchos lo sepan, tal vez no. Le voy a pedir al maestro que si le quiere dar lectura a esto. ¿Dónde quiere que empiece? De aquí. Códice revelador de la tradición de Ixcateopan. El maestro normalista, antropólogo y nahuatlato, Saturnino Telles Reyes, en la casa del alfeñique de la ciudad de Puebla, descubrió el lienzo Tlapa número 2, con clasificación cartográfico histórico de la región de Tlapa, Guerrero, año 1574 o 72, catalogado en la colección de códices, página 184, titulado Lienzo de Aztactepec y Citlaltepec, inédito, del Museo del INA, descrito como
códice de protesta contra las vejaciones de los primeros encomenderos. Es revelador y legitima a Ixcateopan como lugar del origen y de la tumba de Cuauhtémoc. Todo esto lo dice la profesora Dolores Roldán en su obra Códice de Cuauhtémoc, biografía, publicado por vez primera en 1980. Y sigue presentando la semblanza de el descifrador del Códice Tlapa, Saturnino Tellez Reyes, que legitima a Ixcateopan, este códice, como lugar del origen y de la tumba de Cuauhtémoc. Dice: secuela del códice Aztactepec, Citlaltepec o lienzo de Tlapa, número 2, también llamado de protesta contra las vejaciones de los primeros encomenderos, descubierto por el maestro Saturnino Tellez Reyes en la Casa del Alfeñique, hoy Museo del Estado en la ciudad de Puebla, Puebla. El maestro normalista, antropólogo y nahuatlato Saturnino Tellez Reyes, catedrático de Historia y Sociología Mexicanas en la Universidad de Puebla, asesor de la delegación del IMSS, fue funcionario durante varios años en la Casa del Alfeñique, hoy Museo del Estado en la ciudad de Puebla, en donde tuvo oportunidad de conocer, observar y estudiar ampliamente todo lo que allí se exhibe. Puso especial atención en los códices. En 1949, durante los descubrimientos realizados por la maestra Eulalia Guzmán en Ixcateopan, en el estado de Guerrero, el maestro Saturnino Tellez Reyes, interesado en las noticias periodísticas del momento, ¿no? Estaban dando cuenta de que se habían encontrado unos documentos, se publicaron los documentos, confrontó los nombres dados en la tradición de Ixcateopan con los que conocía él escritos en uno de los códices. Lo primero que le entusiasmó fueron los nombres Ahuistli, Amochicapili, cuya traducción es Ahuistli, hijo sin mando, sin poder, y en la tradición de Ixcateopan, Ahuizotl, hijo de Ahuizotl, octavos gobernador de Tenochtitlan. Así que encontró una coincidencia entre lo que está diciendo la tradición de Ixcateopan y lo que presenta el códice Tlapa, el mismo nombre, Ahuistli, y además con la misma referencia, la misma especificación. No es Ahuistli, no es Ahuizotl el Tlatoani, el gran Tlatoani, octavo Tlatoani, sino es Ahuistli, su hijo sin poder. Entonces esta coincidencia lo anima, y una siguiente coincidencia entre la tradición de Ixcateopan y lo que él encontró en el Códice Tlapa. También el nombre de Quiatzitl o Quiatzitl o Quiahuitl, símil al de la tradición de Ixcateopan, que dice Cuayautitlali, llovizna o lloviznita, es el significado.
nombre de la princesa hija del señor de Izcateopan. Ahuizotl hijo y Cuayautitali, en la tradición de Izcateopan, son padres de Cuauhtémoc, y en el códice se confirma. El maestro Telles Reyes, al profundizar su investigación, comprobó que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, son antiguos el registro y la copia del códice. El acervo de la contundente prueba lo mostró a personalidades de reconocida capacidad. Del doctor Alfonso Quirós Cuarón obtuvo plena aprobación. El expresidente Luis Echeverría, para la absoluta comprobación de la autenticidad del códice que no había conseguido el maestro Telles Reyes, demandó del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia los complementos en torno al documento. Es decir, además del códice, ¿qué otros trabajos se han hecho para interpretarlo? Esos son los complementos al códice. Los había solicitado Saturnino Telles Reyes, no se los habían dado estos complementos, no los consiguió, pero el expresidente Luis Echeverría solicitó al director del INA que entregaran estos documentos adicionales, ¿no? Estos complementos. Por disposición del maestro Antonio Pompa y Pompa, entonces director del INA, la paleógrafa María Eugenia Bazán y el nahuatlato Ismael Díaz Cadena reunieron la interpretación tentativa del maestro Rojas, que ya había desde 1934, realizada y firmada por él en 1934. Esta copia, firmada por el ilustre maestro nahuatlato Mariano J. Rojas, la autentican los maestros María Eugenia Bazán y Ismael Díaz Cadena, y la firma del maestro Antonio Pompa y Pompa, fechada el 26 de noviembre de 1976. Es cuando consigue toda la documentación en torno al códice Saturnino Telles Reyes, que lo viene investigando desde 1949. Bueno, ya tiene lista la investigación, pero hay más cosas, ¿no? Pero las tiene el INA, entonces las solicita y hasta 76 las obtiene. La interpretación del maestro Rojas apoya determinantemente la investigación del maestro Telles Reyes. También en apoyo del maestro Telles Reyes son los comentarios del maestro Díaz Cadena, antropólogo y nahuatlato oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. Bueno, aquí hay que aclarar la interpretación del maestro Rojas data de 1934 y no la conoce Saturnino Telles Reyes, la conoce hasta 76, y entonces se percata que apoya su interpretación, mientras que la interpretación de Ismael Díaz Cadena es de 1976, es decir, es posterior a la interpretación de Mariano Jacobo Rojas y también posterior a la interpretación de Saturnino Telles Reyes, pero al momento de tratar de interpretar el códice, también la corrobora, es coincidente. O sea, uno es coincidente, pero es antecedente a la de Saturnino Telles Reyes, y otro es coincidente con Saturnino Telles Reyes, pero es posterior a la de Saturnino Telles Reyes. También en apoyo del maestro Telles Reyes son los comentarios del maestro Díaz Cadena, antropólogo y nahuatlato oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA.
Hasta ahí. Entonces, pues, todo lo que hemos expresado aquí, pues, tiene un sustento de personas que desde antes han escrito en favor de lo que tenemos en Iztacalco. Y, pues, la mera verdad, aquí también está, ¿verdad?, ya lo que tenemos de aquí del maestro Saturnino Telles, aparte de la maestra, del doctor Alfonso Quiroz Cuarón, del maestro Diego, el códice, ¿verdad?, y la descripción que hizo el maestro Saturnino Telles y los demás elementos que acaba usted de nombrar, en donde efectivamente está bien claro la presencia de la tumba de Cuauhtémoc, porque aquí vienen los nombres, pues ahora sí, de Ahuizol, hijo, que como dice ahí, no gobernó y se fue allá a Zompancuahuitl, se casó con Coyoacutali y de ahí nace Cuauhtémoc. De ese matrimonio, ¿verdad? El 23 de febrero de 1501. Ya detalladamente de lo que dice el códice, aquí está, ¿verdad? Claro. Lo que opinan los tres elementos que se encargaron de describir, ¿verdad?, y de estudiar el códice que está aquí en Puebla. Entonces, de eso vamos a platicar el jueves, que es el homenaje a Saturnino Telles Reyes. Pero también acuérdate que en Iztacalco, como dices tú anteriormente, Cuauhtémoc tuvo familia y cuando éramos chicos, nosotros les decíamos mamacitos a nuestras abuelitas. Y mi mamacita me decía, cuando nosotros íbamos a la misa, dice, en el reloj, está un reloj en la iglesia de Santa María, y está atrás, o sea, Santa María, queda aquí la puerta, y aquí está la calle para irse a la nueva iglesia. Dice, nos inclinábamos y nos santiguábamos. Y los hombres se quitaban su sombrero y se inclinaban. Dice, porque a nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nos decían que ahí había un rey, pero que no dijeran. O sea, toda la gente mayor ahí se santiguaba, y nos contaban que ahí había un rey, pero que no debían de decir. Entonces, eso los ancianos ya lo conocían, no nada más los documentos, ya por generaciones también les iban diciendo. Entonces, no hay ni la menor duda de que ahí estaba el rey. Ahora, rey, ¿por qué le puso rey? Porque él era un fraile que estaba gobernado por un rey. Entonces, por eso le puso rey Cuauhtémoc. Claro. En esa época nosotros le hubiéramos puesto Tlatoani, claro. Pero ellos no, y para ellos era un rey. Sí. Bueno, es que le voy a decir una cosa. Un día que llegué a la iglesia, el custodio estaba como, no discutiendo, pero no podía contestar una pregunta que le hicieron. ¿Sí? Entonces, al ver que entré, me fue a ver y me dijo, maestro, el señor que está ahí con su pareja dice que por qué enterraron a Cuauhtémoc en una iglesia, que a él nunca aceptó esto. Le digo, vete, vamos. Entonces ya él ya se encaminó también a donde yo nos encontramos. Le digo, mire, me acaba de decir el custodio que usted no acepta que está Cuauhtémoc aquí. Dice, no, pero así, serio, casi enojado. No, porque esto no lo aceptó nunca. Tiene usted razón. Él nunca aceptó ni el bautizo ni nada. Por eso, allá en Sangará, cuando lo matan,
¿verdad? Creo que este señor actuó injustamente. Primero porque conocía que Cuauhtémoc nunca iba a hablar, nunca iba a confesar, nunca iba a decir nada a favor de ellos. Entonces el fraile entra ahí y lo quiere confesar, pues sencillamente no le dijo nada. Por eso el fraile, cuando se despega de él y le dice Cortés que qué le había dicho, nada. El soldado que estaba a un lado, de oreja, para escuchar a ver qué decían, porque hasta eso Cortés tenía todas sus precauciones, y estuvo ahí atrás, y él le preguntó, ¿qué escuchaste? Nada, porque él nunca habló, nunca dijo nada, ¿verdad? Entonces eso causó la muerte tanto de Juan de Tecto como el del soldado español que los pusieron a escuchar, ¿sí? Los mató ahí, pues injustamente, ¿sí? Y con Cuauhtémoc, que fue el tercero, dijo, adelante. Él no tenía miedo de nada. Y en vez de colgarlo, como ahorcó a Juan de Tecto, lo colgó de los pies, con la cabeza colgada hacia el suelo, y le puso lumbre. Le quemó la cabeza. Primero, en la Ciudad de México, le quemó los pies, y luego allá, en la región de Siancana, donde lo mató, le quemó la cabeza. Y de esa manera acabó con Cuauhtémoc. Entonces, yo le expliqué al señor, le digo, mire, tiene usted razón. Cuando trasladaron a Cuauhtémoc de allá, de Isancana, de la región de Isancana, a la región de Zompancuanti, y esta era la capital, vamos a decir así, de Zompancuanti, Zompancuahui, lo enterraron en el lugar donde está el palacio de sus padres. Ahí fue una sepultura a la usanza de aquel entonces. Pero 2 años y medio después llega el fraile Fray Toribio de Benavente buscando a su compañero Juan de Tecto. Convenció a la gente, ¿verdad? Porque él había conocido a Cuauhtémoc en Iztapalapa. Y dice que les dijo que era un gran señor de respeto y que no merecía estar ahí, que había que cambiarlo, que lo iba a enterrar a la usanza de España, porque a los principales los enterraban en la iglesia. El pueblo pues aceptó, entonces lo trasladaron aquí, y esto ya fue trabajo del fraile Fray Toribio de Benavente, que fue el que enterró. Por eso los documentos hablan de él, ¿sí? El 29 de diciembre de 1521, pero nuestra gente no lo sepultó aquí, lo sepultó en el palacio de sus padres. Entonces, pues sí, realmente lo que dice usted tiene razón. Él nunca aceptó lo que trajeron de allá. Él estaba con lo que él sabía y con lo que él tenía en su corazón, porque conoció no solamente el conocimiento superfluo que vemos, no, él tenía otra mentalidad, vamos a decir así, en aquel entonces, vamos a decir espiritual, pero a la usanza de ellos, de lo que ellos creían, de sus dioses arriba y de lo que tenían que hacer aquí en la tierra. Entonces, esa es la aclaración. Dice, bueno, ahora sí, no me voy contento porque lo vi aquí, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Bueno, ni yo, ni nadie, pero aquí lo dejó Fray Toribio de Benavente. Y pues aquí se descubrió su resto. Y eso fue lo que comentamos en ese rato. Y es cierto. Cuauhtémoc, pues, de acuerdo a todo lo que se ha investigado, pues como lo dijo el maestro Diego de Rivera, ahí están sus restos. Y lo dice el maestro Saturnino, la verdad de la tumba que existe en Ixcatiopan, que es la de Cuauhtémoc. Él así lo confirma, ¿no? Entonces, tenemos nosotros ya el conocimiento de muchos personajes, ¿sí? De mucha valía, aparte la tradición oral de allá, la cual, pues, mañana creo que vamos a estar nuevamente aquí, la vamos a leer, cómo fue el traslado de Cuauhtémoc desde Isancana hasta Ixcatiopan y quiénes lo manifiestan, y al principio, cómo fue que nace el matrimonio
que fueron los abuelos tanto de Cuauhtémoc como más bien dicho, de Cuauhtémoc. ¿Cómo se unieron en el matrimonio? ¿De dónde era el abuelo y de dónde era la abuela? ¿Cómo fue que se reunieron allá, se casaron y vino Cuauhtémoc? La conoce a Wilson y a Wilson la pide como esposa, la aceptan, los manda de aquí de México a gobernar a Wilson, que era el abuelo de Cuauhtémoc, y nace allá Cuauhtémoc, pero ellos ya estaban gobernando. El hijo de Wilson con Cuauhtémoc, para que de esa manera se sepa cómo es toda la relación de la vida de Cuauhtémoc, porque en el 49 pues fueron más a los restos, pero él tenía todo lo que tenemos nosotros, todo. Usted tiene su familia, familiares aquí, familiares allá y donde quiera, ¿sí? Y el hecho de que estén separados por X motivo no quiere decir que no son de la familia ya. Eso lo usamos nosotros hoy en día, ¿sí? Pues vamos a conocer también cómo fue todo el desarrollo de su familia de Cuauhtémoc, la traída de Xancanac y cómo, ¿quién dijo eso? Pues la tradición oral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los investigadores en Iztacalco, sobre todo la maestra Eulalia Guzmán, adquirió lo que se requiere en un hallazgo. ¿Cuál? Vestigios, documentos y tradición oral. Y ella encontró las tres cosas, ¿sí? Documentos, la tradición oral y por último los vestigios. Estaba comprobado. El objetivo a lo que la mandaron, ahí está a la vista de todo el mundo, de todo México. Hoy de propios y extraños, porque el 23 de febrero tenemos gente no solamente de México, tenemos gente de otros países, y esto lo confirmo porque en su casa, maestro, llegan gentes, porque tenemos las puertas abiertas desde 1980 a la fecha. Llega todo el mundo a la casa, unos a preguntar, otros a pernoctar ahí, y bueno, la casa está llena, concile que a veces no hay hasta dónde va uno pasando porque se ocupa toda, ¿sí? Y hemos tenido gente primero de Inglaterra, luego de España, luego de Francia y Bélgica. Y de la zona norte van muchos nativos de lo que fue, voy a decir, México, ¿no? Desde Los Ángeles, toda esa región, llegan gentes que conservan su originalidad y no están mezclados con los gringos, vamos a decir así. Y los hemos recibido allá en la casa. Sí. Son jefes allá. Y dice, venimos a rendirle honores al gran jefe. Era nuestro jefe también. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que fue el país de Anáhuac era desde Nicaragua hasta Alaska. Ese era el país de Anáhuac. Entonces, pues, yo creo que con esto, por este día, creo que hemos informado el principio de cómo fue que sucedió todo ello. Por la mañana nos vamos a ir a lo que fue la relación de Cuauhtémoc, de las regiones donde tenía familiares y todo, para que se den cuenta, pues, de que la falsedad que inventaron no tiene sustento. Muy bien, maestro. Pues muchas gracias por esta exposición tan detallada, tan amena, y gracias a Jorge y a la señora Claudia por haber complementado en su momento la documentación que usted trae. Y no sé si quieres hacer una pregunta o...
todo está bien. Bueno, muy bien. Lo que sí me impresionó fue la forma de cómo tuvo que ver con Tolonía, ¿no? En Sí. ese tipo de situaciones que yo desconocía. Sí, yo Y sí también. me cae bien el momento porque, pues, desde la época de la conquista, pues, realmente Puebla abarcó en su tiempo, desde lo que es Veracruz hasta Guerrero. Así es. Era un territorio propio, ¿no? De lo que fue en ese tiempo la diócesis, ¿no? de Motolinía, incluyendo Tlaxcala y todas esas partes que en su momento estuvieron dados ahí. Y ahora pues como que se vuelve a confirmar, ¿no? Cómo tenían esa forma de poder desde el punto de vista diocesano hasta desde el punto de vista ancestral, ¿no? Claro. Y ahorita pues pues nuevamente se confirma. Entonces Puebla ha sido un bastión de muchos eventos históricos, ¿no? Y hasta ancestrales. Claro. Y es un doble puente el que se tiende entre Puebla y Iztacalteopan, primero con Motolinía y después con el maestro Telles. Exacto. Es decir, son dos vías que las separan siglos, pero están esos puentes tendidos, esa conexión. Bueno, pues muchas gracias y que tengan buena tarde. Nos vemos mañana. Muy bien, ya nos vemos.